es, uno, que debe existir esa persecución, y dos, que el país de origen o el país, el Estado que está en la obligación de protegerlo no lo hace, entonces un tercer Estado lo puede hacer. Ahora vemos que en algunos casos ese Estado es el que lo está persiguiendo. Ok, entonces hablamos que ese es el espíritu, desmenuzándolo un poquito de una forma coloquial. Ahora, ¿qué pasa? Eso se firmó a través de un acuerdo internacional que se llamó la Convención de Ginebra, y esa Convención de Ginebra es un tratado internacional que tuvo muchos protocolos firmados. Después, el más importante fue el del año de 1969. Esto se volvió un tratado internacional y un acuerdo entre naciones, ¿ok? Al momento de pasar eso, las naciones que firmaron ese tratado, esas naciones se comprometieron a proteger a aquellas personas que pudieran comprobar esa persecución, ¿ok? Entonces, hay muchos países que son signatarios de ese tratado internacional y que al mismo tiempo de ser signatarios de ese tratado internacional, tienen al momento de firmar, tienen la obligación de cumplir con lo que dice el tratado. Entonces, quedando eso claro, hablamos que cada país tiene la libertad de determinar o crafted, o sea, de determinar cuál es la ley doméstica de cómo van a procesar esa obligación internacional que tienen de proteger a aquellas personas que alegan tener persecución. ¿Ok? Entonces ahí llegamos y aterrizamos en el terreno canadiense, en donde hablamos de que en el terreno canadiense la ley doméstica ha llamado refugio a aquellas personas que piden protección dentro del territorio suelo canadiense porque son perseguidas por una de las 5 razones. Y le llaman asylum class a aquellas personas que piden esa protección pero están fuera de el suelo canadiense. Entonces, pero al final y al cabo, las dos están basadas bajo el mismo principio internacional de derecho internacional, que es la protección de acuerdo a las obligaciones determinadas por la Convención de Ginebra de 1951. Yo trato de desmenuzar las cosas de una forma que sean bastante claras y que sean para ustedes con un lenguaje sencillo, pero a veces de pronto buscando lo que sea más sencillo lo complica un poco. Entonces la idea es que tienen que ser protegidos y que esta persona tiene, de acuerdo a la ley doméstica del país en donde pida la protección, tiene que cumplir con lo que dice esa ley doméstica. Una de las cosas es que si hablamos de asilo político en Canadá o de refugiados o de peticionarios de refugio, la diferencia es que unos están dentro del suelo canadiense y otros no. ¿Ok? Así que eso es supremamente importante que entendamos cuál es la diferencia, pero el espíritu esencial de lo que es el refugio está basado en la búsqueda de protección de aquella persona que está en un sufrimiento o que es perseguido, y que esa persecución tiene que tener una característica, y es que es inminente. ¿Qué quiere decir que es inminente? Que es imposible de resistir, que la está viviendo, que es actual, y que esa persecución es personalizada a la persona que está pidiendo esa protección. Yo no puedo decir, yo no sé, inventemos que existe un país X en donde hay una violencia caótica general, en donde el crimen, la policía no controla la criminalidad, y estoy aburrida de vivir en ese país. Pero resulta que es el crimen general de ese país. Yo no puedo llegar y decir y tocar la puerta a Canadá y decir, ¿sabe qué? Protéjame porque es que en mi país hay mucho crimen, porque entonces estaríamos frente a una violencia, a una criminalización general que no me está implicando a mí. Cuando yo pido protecciones, porque yo como peticionario puedo comprobar que hay imagínense como un cordón umbilical entre la razón por la que me persiguen, que tienen que ser una de las 5 que ya expliqué, y la persona que me persigue. Entonces, es súper importante que tengamos eso en cuenta. Y otra cosa que también me preguntan mucho ustedes es, pero es que en tal país hay una corrupción muy alta y la policía no me protege. Bueno, dentro de la ley doméstica canadiense se tiene que comprobar que
de acuerdo al país, de acuerdo a la situación del país en particular, se tiene que comprobar que hubo o que se buscó protección del Estado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque asimilemos a una familia, el Estado es como si fuera el papá que tiene que proteger a sus connacionales, esa es su obligación. Y si hablamos de la historia de lo que es el Estado, sabemos que el Estado es como un pacto tácito que existe entre todas las personas que viven en un mismo territorio nacional, que entregan parte de su soberanía a un tercero, por llamarlo así, para que él pueda regir y pueda dirigir el Estado. Y entre una de esas funciones es proteger a sus connacionales, como darles la identidad, etcétera, 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 pero no vamos a ir allá. Entonces, si el Estado mismo, usted tiene que, la carga de la prueba es suya como peticionario de demostrar, uno, que usted es perseguido, por una de las 5 razones que le dije. 2, que esa persecución es actual e inminente. Inminente quiere decir imposible resistir. 3, que esa persecución es particular hacia usted, es individualizada. No es que es para todas las personas, individualizada para mí. Yo tengo, yo no sé, un letrero o algo que me distingue a mí del general de las personas. Y 4, debo comprobar que yo tomé todos los pasos necesarios para buscar mi protección y no la pude encontrar y el único remedio que tenía era ir a un tercer país para que tomara en adopción el papel que por obligación tenía que tomar mi Estado de protegerme. Así que hasta aquí quiero hacerles como la noción básica de lo que es un refugio y por qué se da. Así que el tema de hoy se llama preguntas. Los que nos están viendo en Facebook, les queremos contar que estamos en vivo también por YouTube y que ustedes nos pueden hacer preguntas a través del chat de YouTube o los que no están en YouTube al mismo tiempo pueden hacer sus preguntas. Así que me encantaría que comenzáramos a que nos hagan las preguntas en orden y con gusto voy a responderlas. Si dentro de la explicación o un poco artesanal que les he dado de qué es y por qué es, queda alguna duda, yo les pido por favor que me hagan la pregunta para poderles yo dar una respuesta concreta. ¿Ok? Así que cuando hablamos de refugio, estamos hablando de la protección de un estado distinto al mío o al original, porque mi estado original no pudo hacerlo, porque no tiene la capacidad de hacerlo, o porque simplemente el estado en donde yo vivo es quien me persigue a mí. Preguntas. Estoy disponible para preguntas. Por ahora no. Bueno, entonces, por ahora no hay preguntas. Bueno, dice Lili que está revisando el contenido, que no hay preguntas. No tengo preguntas en YouTube. Lo importante en el tema de hoy es determinar que usted pueda entender que Cuando, por ejemplo, las personas que dicen que han sido desplazadas de la violencia en Colombia, no aplica, porque no es un ocio. Como para de las preguntas que me hacen a mí sobre. Ok, tengo una pregunta que dice, me está diciendo Liliana, es que hay personas que nos escriben a través de las redes sociales y quiero tomar esta oportunidad para decirles, yo no puedo contestar una consulta a través de las redes sociales porque no puedo. Tengo que tener, para hacer una consulta, tengo que tener todos los elementos y responder, pero no puedo, yo puedo darles información general como se las estoy dando ahora. Ahora, Si son solo de refugio, preguntan que si las preguntas hoy solo de refugio, sí. Vamos a tratar de evacuar el tema de refugio y si al final queda tiempo, podemos hacer unas preguntas. Me decía Liliana que tenemos preguntas de muchas personas nacionales colombianas que dicen que son personas que han sido declaradas por el Estado desplazadas. Sabemos que Colombia es creo que ocupa el tercer puesto en el mundo de las personas que tienen desplazamiento interno. Pero desde el punto de vista de asilo político, podemos contemplar que Colombia, bueno, el presidente de Colombia es el ganador del premio del Nobel de la Paz, implica
que si hay una petición de asilo político para un nacional colombiano, tiene que comprobar que no tuvo protección del Estado y que que no tuvo protección del Estado porque Colombia no es una democracia fallida anymore, o sea, en este momento con todos los procesos de negociación que existen, se entiende que la democracia se ha restaurado y que el Estado como tal ha vuelto a tomar el poder y que cumple con sus funciones de proteger a sus connacionales. Ok, preguntas hay un montón, no le alcanzo a leer. Hace 15 años me deportaron, ¿podría yo regresar? Dice Juan Carlos Córdoba. Juan Carlos, si te deportaron hace 15 años desde Canadá, cuando te deportan desde Canadá, esa remoción tiene consigo una consecuencia y es que tienes prohibición de regresar al país de por vida. Puedes regresar siempre y cuando puedas tramitar una autorización to return to Canada, una autorización de regreso a Canadá o conocido como ARC, pero tienes que tener realmente una razón por la cual quieres volver al país y tiene que ser una razón bien sustentada. Carlos Cruz dice, doctora Angélica, hace mucho la sigo y no he podido hablar con usted. Me dice que tengo que sacar una cita, pero le pregunto, yo estoy en USA con mi esposa y mi perrito hace un año y medio y he estado indocumentados y quiero saber si podemos emigrar a Canadá. Carlos, muchísimas gracias por seguirnos, Carlos Cruz. Si quieres hacerme una consulta, las niñas no te pueden contestar porque obviamente no soy yo siempre que estoy detrás del teléfono. Y si quieres hacer una consulta conmigo, obviamente tenemos que hacer una cita porque no estoy todo el tiempo acá. Para evaluar tu situación en particular, ya que la nombras que estás en Estados Unidos, me imagino que estás haciendo un overstaying. Una cosa es ser ilegal y otra cosa es ser un overstaying, que entraste con documentos y has pasado el tiempo que te permitió. Emigrar a Canadá existen varias avenidas, no sé si calificas a una de ellas, pero si estás en Estados Unidos y brincar a Canadá es una posibilidad, no te lo puedo decir porque no sé, no conozco tu caso en particular. Eso que hablabas del overstay, yo creo que la gente no tiene claro cuándo es ilegal y cuándo es indocumentado. Me dice Liliana que hay muchas preguntas, que yo hablo de overstaying y ilegal o indocumentado. ¿Qué diferencia entre hay un término y el otro? Y que la gente o que el público en general se confunde con el tema. ¿Okay? Hablemos que una persona que está haciendo un overstaying, es un término en inglés, estoy hablando en inglés, dice, se quedó más del tiempo permitido cuando entró al país, se reportó en el país con las autoridades pertinentes y las autoridades pertinentes le dieron un tiempo para estar. Y esa persona no salió en el tiempo que estuvo, que se le definió, ni hizo ninguna aplicación para extender su tiempo. Eso es hacer un overstaying, quiere decir que la persona cumple con su función legal de reportarse a la entrada. Cuando una persona habla de ilegalidad, es que entró al país violando los principios y los protocolos legales, que no se reportó frente a las autoridades fronterizas y entró al país sin autorización. ¿Ok? Y la otra es indocumentado. Bueno, es un término que utilizan mucho en los Estados Unidos para determinar que son personas que no tienen estatus legal, porque una cosa es ser indocumentado, otra cosa es ser ilegal. Entonces, la definición de ilegal para mí es una persona que está fuera de la legalidad en el término de criminalidad. Y en Estados Unidos han hecho esta distinción para demostrar que están indocumentados, lo cual quiere decir es que no están cumpliendo bajo el derecho administrativo con el reglamento de tener el estatus necesario para estar en el país, pero no que están haciendo o que son ilegales de acuerdo al Código Criminal, es lo que yo entiendo. Bueno, yo creo que a la mayoría les da pena preguntar, pero por ejemplo, una persona que ha sido deportada, o sea, existe como un tiempo en que diga, me deportan hace un año, no puedo regresar, tengo que esperar tanto tiempo o como... Cuando esa la respuesta la hice un poquito, dice Liliana, no sé si todos lo escucharon, que si a una persona, a algunos les da pena preguntar, pero una persona que ha sido deportada, ¿en cuánto tiempo puede regresar a Canadá? Si tiene que esperar un año, 2 años, 3 años. No, pero me refiero a que me has dicho, ¿hace cuánto la deportaron? Sí,
¿Hay diferencia entre si me deportan hace 8 años o hace 9 años? No hay diferencia si te deportaron hace un año, hace 10 años o hace 20 años. La deportación tiene consigo una consecuencia. En Canadá tenemos 3 tipos de remoción del país, que son las órdenes de deportación, las órdenes de exclusión o las órdenes de departure order, de salida del país. Las órdenes de deportación tienen consigo una consecuencia que la dije un poquito antes, y es que no pueden regresar al país sin una debida autorización. Tienen que hacer un proceso que se llama Authorization to Return to Canada para poder regresar al país. La consecuencia de ser deportado del país implica que no puede regresar a Canadá de por vida. ¿Ahí habían preguntas más arriba? No, dice Juan Carlos que, o sea, que él sí puede regresar. Pues sí tiene el motivo, pero no hay más preguntas por ahora. Ok, si no tiene ninguna otra pregunta con respecto al asilo político o al refugio, lo único que les puedo decir es que tienen que tener en cuenta que existen muchas, yo no sé si decirle noticias falsas o información inadecuada o imprecisa o incorrecta, inclusive de los medios de comunicación donde hablan de que la gente, sobre todo para los Estados Unidos, hicimos un programa en especial en enero de este año en donde eso de que la persona puede pasar la frontera y va a recibir un asilo político en Canadá, independientemente de cuántos años haya vivido en Estados Unidos, eso no es cierto. Eso depende de las circunstancias de la persona que está pidiendo el asilo político, pero lo que les debo decir, como se los he repetido en diferentes ocasiones, es que si usted está en los Estados Unidos, el hecho que esté en Estados Unidos y brinque a Canadá no quiere decir que usted enseguida le van a abrir las puertas. Usted puede terminar en una detenido, tiene consecuencias el acto. No puedo saber exactamente qué puede pasar porque depende de qué nacionalidad tenga. Por ejemplo, si es una persona que nació en México y tiene documentos mexicanos, recuerde que para entrar a Canadá no necesita visa, sino un ETA. Usted podría pasar la frontera con su pasaporte y si no viene volando, no necesita el Electronic Travel Authorization. Entonces, hay muchísimas cosas que están dentro, en el bemol, dependiendo de la persona que aplica. Entonces, la idea es que si usted tiene ese tipo de dudas, asesórese bien y no crea todo lo que dicen los medios de comunicación, porque hay que ir a la fuente. Los que tenían otro tipo de preguntas, ¿tenemos cuántos minutos, Lili, más? 5 minutos, entonces mira, 5 minuticos más para que hagan preguntas abiertas porque no hay más preguntas sobre el refugio. Ivonne preguntaba, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en tramitar un sponsor como esposo, estando la pareja en Canadá? Un patrocinio familiar dentro de Canadá puede estar entre los 18 a los 24 meses, dependiendo de cada aplicación. Desde el momento en que aplican y tienen el Notice of Acknowledgement, o sea, que reciben la notificación que la aplicación llegó, hasta el momento que la persona es citada a recibir la residencia permanente. Ale Mojica te decía que ya va a empezar el proceso de las hijas contigo. ¿Quién? Alex Mojica, ¿te acuerdas? Que él es ciudadano canadiense y las hijas no. Ok, Alex, aquí te esperamos el día que tú lo decidas. Vení, esta es tu casa. No. Ok, me preguntaban por allí si ustedes, que habían personas que tenían preguntas. Si ustedes quieren hacer preguntas diferentes al refugio, tengo 4 minutos más porque ya pasó 1 minuto, así que o es ahora o es nunca. Y si no, me voy despidiendo para la próxima semana. Vamos a tratar, creo que vamos a comenzar la serie de razones humanitarias y compasión. Y también vamos a hacer una serie porque vamos primero a hablar del qué, el cómo, cuándo, dónde y de último preguntas. Bueno, no sé si también podemos hablar luego, como el sponsorship ya no hay opción, podría ser la supervisa para los padres. Dice a Liliana que como hay muchísimas preguntas sobre el patrocinio familiar de los padres y la frustración que tienen muchos, que si ya podemos hablar de la supervisa, sí, pero terminemos primero las razones humanitarias y después miramos la supervisa. ¿Qué dice Carlos Cruz? Doctora, estamos escuchándola con un amigo colombiano, pero él entró por México y lo detuvo migración. Estuvo preso por 2 meses y lleva un proceso. Él quiere saber si puede pedir asilo a Canadá.
¿Y en dónde, pero dónde está el amigo? Dice, es un amigo colombiano, pero entró por México, o sea, tal vez se fue por tierra y lo Pero detuvo Carlos en Cruz está en dónde, en Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, deben estar en Estados Unidos. Se supone que debe pedir asilo político en el primer país que llegó de Norteamérica. Debe el amigo Pero si colombiano. lo detuvieron. No importa, lo pueden detener porque entró ilegal y cada persona, acuérdate Carlos, que uno tiene que cada vez que entra a una casa ajena, que es un país ajeno, uno tiene que reportarse. Y si entró sin reportarse, la persona es muy factible que lo detengan. Y en el momento de la detención ha debido pedir asilo político. ¿Y si ya no lo hizo, qué pasa? En Estados Unidos creo que tienen una ventana de 1 año para pedir el asilo político. Así que lo pida si ya está en el año. Sin embargo, yo no soy experta en leyes de inmigración en Estados Unidos, así que no soy la persona indicada para hablar del tema. Adolfo pregunta cuándo vamos a hablar del tema de humanitario. Ya lo acabo de anunciar, Adolfo, vamos a hacerlo la próxima semana. Vamos a iniciar con la definición y vamos a hablar con casos. Vamos a ver si podemos traer a alguien que nos cuente un poquito de su situación y que si quiere compartir con nosotros. Vamos a ver si alguno de mis clientes valientes quiere compartir con ustedes la historia. ¿Qué más? Ok, chicos, creo que hasta el día de hoy pensé que con tantas preguntas que tengo de asilo político en el Facebook iban a tener ustedes más preguntas que hacer sobre el asilo político. Lo importante es determinar que recuerden que para pedir asilo político, recuerden de dónde viene la figura. Y eso significa que una persona está en busca de protección porque es perseguida y esa persecución es actual, inminente, individualizada y además de ser individualizada es imposible de resistir. Así que amigos, ha sido un placer para mí el día de hoy estar aquí desde mi escritorio como todos los jueves en su programa para hablar de inmigración responsablemente. Yo soy Angélica González Blanco, nos despedimos hasta la próxima. Bye bye.